no sé, me siento como aguafiestas, hermano. Así estaba yo ahí atrás y decía en mi corazón, pero ¿qué le vamos a hacer, verdad? Si es lo que el Señor tiene en línea, y aparte nos insta que hagamos este precioso trabajo, hermanos, de poder compartir y poder revisar lo que dijo la iglesia al principio, los apóstoles, y de esa manera nosotros aprender generalmente hablando, porque hay temas que realmente no quisiéramos hablar. Soy franco. Yo soy franco. Yo como predicador a veces me enfrento a temas, especialmente cuando hay visitas, hermanos, que yo no quisiera tocar. Uno de los que no me hubiera gustado tocar fue el del tema pasado, pero el de hoy tampoco, pero tengo que hacerlo. Y le cuento que también si te puedes llevar esto, hijo, sería buenísimo. Mira, esto que está acá. El capítulo 6 de Primera de Corintios también es un capítulo muy fuerte. Ya donde vamos aminorando es en el capítulo 7, porque ahí es un capítulo instructivo, generalmente hablando en cuanto a la familia, las relaciones, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros nos vamos ya medio ubicando, ¿verdad?, en lo que dice la Biblia. Pero mientras tanto, hay temas que no podemos, hermanos, quiero aclararle a usted, pasar por alto. Es imposible pasar por alto ciertos temas. Y yo sé que es bien difícil a veces para algunos hermanos, especialmente cuando nos visitan, ¿no? Porque de repente la gente cuando nos visita a veces puede que venga en esa condición, y entonces viene la palabra y los agarra, no sé cómo decirle, ¿no?, contra la pared y los inmoviliza, y uno los ve que están como, usted sabe, cuando la gente se pone tensa es lo que conocemos nosotros como el body language, hermano. Es el lenguaje corporal, habla más que nuestras palabras. ¿Sabe usted que corporalmente hablamos más con señas, movimientos, actitudes, guiñar de ojos, mover, decimos más cosas que verbalmente hablando? Es el 62% que hablamos nosotros con el body language, hermano. Solo para que se dé una idea. Entonces los mudos hablan más que nosotros. Los mudos, ¿no? Los que no pueden, ellos montones, y usted los mira y vienen entrados, y usted pensará que no están hablando, pero hablan más que nosotros, hermanos. Mucho más que nosotros. Y entonces sabemos que la Biblia enseña cosas que no pueden pasarse por alto, como le repito nuevamente, y entre ellos está celebrar la fiesta sin la levadura del pecado, que habla el capítulo 5. Capítulo 5, como lo iniciamos en el tema pasado, hablamos de 8 cosas que Dios no pasa por alto, ¿correcto? Que tienen que ver con el índole sexual o son de carácter sexual. Porque ahí en Corintios estaba un hombre que estaba en una condición que posiblemente ningún pastor quisiera vivir, hermanos, pero que a veces nos tocan vivir situaciones tan desagradables y tan amargas, que vengan personas y le digan a uno, pastor, tenemos algo aquí que está pasando. Mire, hijo, ven, porque esta cosa se me está moviendo solito. Sergio, ven, arréglame esto, que no sé qué le hiciste, hermano. Se me está ahora programando solito, páramelo esto aquí mientras yo le platico a los hermanos, ¿ok? Que no se vaya, que no se automatice, nomás quítale lo automático. Entonces, le repito, hermano, que hay cosas que uno vive. Si usted me pregunta a mí, si yo he experimentado o he tenido experiencias dentro del ministerio, como por ejemplo conocer situaciones donde un padre, perdón que lo diga tan grotescamente hablando, y tengo que decirlo porque le digo que son cosas que no se deberían de experimentar dentro de la iglesia del Señor,
pero que las vivimos como pastores. Que un padre tenga un hijo con su propia hija. Pues eso es algo que no debería ni mencionarse entre nosotros, ¿no, hermanos? Porque son cosas que tienen que ver con las tinieblas. O que un hermano venga enamorado de una hermana. ¿Me explico, hermanos? ¿Y para qué le cuento? Entonces, gracias, mijo. La iglesia de Corintios, repito nuevamente, era una iglesia donde se movía muchísimo el pecado. Es una de las, diría yo, de las razones por las cuales el apóstol Pablo enfatizó demasiado el orden por el desorden. Desde luego, usted se va a dar cuenta durante todo este capítulo cómo Pablo empezó a reordenar, a reorganizar y a enseñar aún a la iglesia. Si usted un día se le ocurre, por ejemplo, mirar esas películas de los vikingos, hermano, es un masacre las películas de los vikingos, hermanos, porque ellos llegaron de una tierra lejana a Europa, a conquistar Europa, y está toda la historia ahí, pero trajeron sus costumbres. Pues imagínese usted que Europa, en aquel entonces, entre comillas, cristiana, dicho sea de paso, es conquistada hasta cierto punto en territorio por las tribus o los pueblos vikingos que emigraron, hermanos, de su territorio, para poder poblar todo lo que tiene que ver con Noruega, Dinamarca, Suecia, Letonia, Entonia, ¿qué más? Polonia. Todos esos son pueblos vikingos, hermanos, históricamente hablando. Son pueblos vikingos, todos ellos. Finlandia, todos ellos hicieron arreglos en el pasado para poder poblar esos territorios, y así fue como Europa se estableció con el apoyo de ellos en aquel entonces. Pero bueno, no le voy a hablar de esa historia europea, simplemente lo que le quiero mencionar, que así como llegaron ellos, gente brava, fiera, a Europa, también llegaron con sus costumbres. Corintios era una iglesia que tenía una multitud de costumbres por la posición geográfica que tenía y también la cultural, yo ya lo he explicado. Aparte la religiosa. En la religiosa ellos tenían adoraciones a una multiforme de dioses, especialmente paganos, y entre ellos lo trataban de, cuando se convertían, traían todas sus costumbres a la iglesia, hermano. Eso nos tiene que hablar a nosotros de que nosotros, amados hermanos, no podemos traer las costumbres de afuera dentro de la iglesia, aunque no me diga amén. Yo sé que estamos hablando que a veces tenemos que ajustar ciertas culturas, pero hay que tener cuidado con las costumbres, porque entre esas costumbres se mueve mucho el paganismo. Y por eso Pablo tuvo que intervenir en la iglesia con una autoridad apostólica, al grado que había uno en Corintios que tenía de pareja, y yo lo dije el domingo pasado, solo estoy relatándole para introducir, hermanos, lo que le quiero mencionar, a su madrastra, y nadie decía nada. Y entraba el hombre y decían: hermanos, Dios les bendiga, bienvenido acá, qué bendición, la iglesia está creciendo. Y todo el mundo contento. Ahí viene el hermano que es hijo, esposo, no sé cómo le llamarían, que le voló la mujer a su papá y ahora es su mujer. Y quién sabe, por lo visto se puede deducir de que el hombre, o perdón, la mujer todavía tenía relación con el padre, porque bíblicamente hablando, usted mira el verso 1, que había tal desfachatez que este joven estuviera teniendo relaciones sexuales con su madrastra, dice la Biblia, con la esposa de su papá. ¿Me explico, hermanos? O sea, difícil de entender, difícil de aceptar, pero en la cultura que ellos manejaban era normal. Pero dentro de todo eso había
algunos que conocían la palabra, posiblemente le digo no estaban de acuerdo, pero la presión de grupo siempre va a ser más fuerte, hermanos. Porque en una iglesia, cuando hay más personas que tienen ciertos criterios, desde luego que van a terminar imponiéndose si no hay un buen fundamento. Y entonces esas iglesias van a ser más iglesias más posmodernas, más afines a lo que está afuera que a lo que realmente dice la palabra del Señor. Y yo soy un predicador que cree que la palabra de Dios no fue para ayer, hermanos. La palabra de Dios sigue siendo para hoy y, si el Señor nos permite, también para mañana. Y Jesús mismo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice que va a pasar? Van a permanecer, no van a pasar. Entonces debemos de tomar hasta cierto punto en serio la palabra, hermano, cuando nos enseña, especialmente cuando vemos correcciones de este nivel en la palabra del Señor. Ahora, lo que le hayas hecho al sonido, hijo, te puedo pedir por favor que me lo regreses, ¿no? Porque algo le pasó, se me bajó aquí en los monitores. Pero bueno, ahí perdón, hermano, disculpen. Bueno, continuándole con el relato, ¿verdad, hermanos amados? Le quiero mencionar que nadie decía nada, ya sea por temor o porque a ellos les parecía que era normal. Pero viene Pablo y dice: no puede ser posible que esté una persona teniendo relaciones sexuales y que llegue a la iglesia como si fuera pareja de, o que todo mundo supiera que estaba metiéndose con esta señora que posiblemente era mayor que ellos. Y de eso hablamos en el tema pasado, ¿se recuerda, hermanos? Es muy fuerte el tema, sin ofender a nadie, pero bíblicamente hablando, hablarle a usted lo que Dios no está de acuerdo, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Él no va a aceptar ese tipo de conductas, hermano, que a veces desarrollan los seres humanos, y cuando se convierten al Señor, o que de repente se desvían de la voluntad del Señor, empiezan otra vez a retomar su pasado a su presente, y empiezan otra vez a vivir el pasado en el presente, como que si Dios no hubiera hecho ninguna obra. Y yo creo que 2 de Corintios 5:17 debe de ser una verdad, hermanos, vivida en nosotros. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? Yo se lo he repetido muchísimas veces. De modo que si alguno está en ¿dónde? En. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está en? No con, hermanos, aclaremos, en, como bautizado dentro de, no en, al lado, o no con, caminando con, no caminamos, estamos dentro de Cristo. Nueva, ¿qué dice que es? Criatura o nueva raza, o nueva gente, como usted le quiera llamar. Las cosas viejas, dice una versión muy interesante, van pasando. Me gusta más esa expresión. He aquí todas están siendo hechas nuevas. Porque vamos en un camino, hermanos, de restauración del alma. Vamos en un camino de regeneración de nuestra alma. Vamos en un camino de volver otra vez a limpiar nuestra alma de las cosas que nosotros estábamos amarrados en el pasado. Yo no puedo traer mi pasado al presente. Yo sinceramente, le soy franco, desde que el Señor me alcanzó, no me quedaron ganas de, tal vez los primeros años, pues pudieron haber sido de influencia para mí, pero gracias a Dios, que cuando el Señor me alcanzó, en mis primeros años, creo que estuve más sumergido en la presencia de Dios que nunca. Entiendo, vamos avanzando, vamos creciendo, pero cuando uno empieza, hermano, se vuelve tan radical, tan fuerte, que en realidad se separa. Dije algunos, y es muy recomendable. Yo tuve que dejar hasta la música, hermano. No me refiero de que yo tocase o cantara, no. Yo dejé de oír la música que tuviera cierta influencia del pasado, no importa que fuera algo cultural, para que no me afectara, porque aún la música te puede, más que todo la música, no en sí la lírica, porque usted sabe que hay música que tiene un mensaje positivo, te regresa al pasado.
Y a veces la gente dice, ay, es que vamos a escuchar una buena música de acordeón, pero resulta que en algunas personas, dije en algunas personas, hermanos, tiene tal efecto que en vez de estar escuchando la lírica de esa canción, están recordando su pasado por la música, que se asemeja muchísimo a algunos que andaban posiblemente en los antros o andaban por allá con los amigos haciendo averías, drogándose, emborrachándose, qué sé yo. Entonces reviven su pasado a manera que vuelven otra vez a amarrarse a su pasado y no logran vivir su presente, mucho menos proyectarse a un futuro favorable en el Señor. Entonces, Corintios estaba en esa postura, hermanos. No había esa división. Estaba el pecado bien marcado ahí en Corintios y no había esa libertad. Y Pablo tuvo que llegar y con la autoridad apostólica, hermano, vea lo que dice Primera de Corintios. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Y usted va a mirar que ahí Pablo, ya continuando con lo que hablamos el domingo pasado, Pablo ahora les empieza a exhortar y les dice, señores, es que tienen que entender que vamos a celebrar la fiesta en Cristo, sin la levadura de pecado. Ya no va a ser lo mismo, sin la levadura de pecado. Mire bien, porque desde el 1 al 5 les empieza a hablar y entonces en el 6 les tira, hermano, el trancazo. Oiga cómo los categoriza el apóstol Pablo a los corintios, hermano. A nadie le gustaría que llegara alguien y le dijese, usted es un arrogante. ¿A quién le gustaría, hermano, que le dijeran eso? Usted es una persona que escuchando la verdad no la acepta, no se sujeta. Usted es una persona que habiéndosele dado una orden, posiblemente ministerial, no se sujeta. Eso significa que Pablo está diciendo, ustedes son unos rebeldes, arrogantes, les dice. Porque la persona arrogante, hermano, es la que piensa que todo lo sabe y que está bien en todo y que dice, no, pero es que a mí me dijeron que lo hiciera así, pero yo lo voy a hacer así, porque es arrogante. Es una antesala, diría yo, hermano, del espíritu de la soberbia o la rebelión, que son hermanos prácticamente. Y Pablo dice, no es buena ¿qué? Vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque habla de la arrogancia, hermano, en la que se está viviendo. No es buena. Se lo voy a leer en otra versión. Vuestra jactancia no es buena porque son prácticamente rebeldes. Ya se le enseñó, me imagino que la iglesia tenía pastor. Usted sabe claramente que la Biblia dice que allí había un pastor establecido. Algunos dicen que era Apolos, posiblemente sí. No se ve claro, por lo menos yo no lo veo claro que sea él, pero por ahí va. Ahora, dice, vuestra jactancia no es buena. ¿Por qué? ¿De qué, hermano? ¿De qué nos vamos a volver arrogantes? Dígame usted. ¿En qué? Diría yo, mejor dicho. ¿En qué nos vamos a volver arrogantes? Como dice otra versión, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Hay otra versión que estaba buscando que habla directamente de la arrogancia, pero quedémonos ahí, porque está dirigiendo a una persona que hermano se siente bien. Dice, no, pero ¿qué importa? El pastor puede predicar lo que quiera, pero yo sigo en pecado y a mí el Señor me entiende y me recibe. Pero yo le quiero decir algo, hermano, que el pecado que está viviendo aquí, ningún ministro lo va a aceptar a menos que el ministro esté corrompido. Así de sencillo. Porque hoy en día tenemos toda clase de movimientos. Yo estaba viendo una iglesia que ahorita está creciendo mucho. En 6 meses le creció a 1,300 miembros, hermanos. En 6 meses. Pero ¿sabe cuál es la técnica? Pues que ahí no hay, hermano, ningún problema con el pecado. Ahí las parejas son homogénicas, hermanos. Y los pastores igual. Hay 2 varones al púlpito y todo el mundo abajo y hablando del amor.
pero nosotros sabemos, hermanos, que en cierta forma debemos de considerar lo que la Biblia dice altamente primero antes de que consideremos nuestros sentires. Debemos de irnos a la palabra y entender. Y eso entra dentro de lo que sería uno de los pecados que tenía Corintios, el sodomismo, diría yo, porque usted sabe que un pecado llama al otro. Así se va. Uno va llamando al otro, hermano. Incesto, sodomismo, ¿qué más, hermanos, había? Adulterio, fornicación. Bueno, no me voy a volver a meter en el tema, mejor véaselo, ahí está. Pero ahí estaba Corintios, bien orgullosos de la pareja y del crecimiento. Mire, sintámonos contentos cuando vengan personas a quedarse, hermanos. ¿Me explico? No que vengan de pasada. Que vengan de pasada a mí no me emociona, porque cada quien cuando llega a una iglesia, le digo otra vez, llega con diferentes intereses. El único interés que debe de haber de una persona de llegar a una congregación es arreglar su alma ante los ojos del Señor y afinarse a la palabra. No debe de haber otro. Lamentablemente la mayoría, no dije todos, pero sí la mayoría, lamentablemente a veces vienen muchos en amaciato y vienen aquí y escuchan temas como los que predicamos acá y entonces rebotan, dicen, no, ahí esa iglesia es muy fuerte, pero no es que sea fuerte la iglesia, es que es la palabra que tarde o temprano te va a ceñir. Y la gente necesita entender, hermanos, que las reuniones o las uniones, de uniones libres no son algo que le agrade al Señor. Tampoco el pecado de la fornicación. Yo lo dije claramente, voy a tocar bases hoy rapidísimo, de que el pecado de la fornicación se define como pornea, hermano, que quiere decir cualquier clase de actividad sexual. Eso se llama fornicar. De hecho, técnicamente hablando, en el campo de la psicología se conoce como placer solamente. Así de sencillo, es tener placer. Eso es tener sexo. Hermanos, aunque no sea un sexo como usted ya lo puede deducir, ¿no? Pero tiene que ver con el placer ilícito. Señores y señoras, eso se llama fornicar. En el caso de las personas que están solteras, especialmente los que andan de noviecitos, tocándose y testeleándose y están en esos términos, hermanos, sin estar casados o tener, hermano, mejor dicho, ya un matrimonio establecido, están pecando delante de los ojos del Señor, aunque no me digan amén. Le repito otra vez, solamente para agregar, que regularmente en toda la iglesia cristiana se maneja el noviazgo al nivel del mundo y en la iglesia no se maneja así del Señor. El noviazgo en la iglesia del Señor se maneja, hermano, cuando ya hay un compromiso, ya hay una fecha, ya hay un acuerdo entre la pareja, ya se comunicó a los pastores, ya se comunicó a los padres, ya se sabe que va a haber bodongo y fodongo, hermanos, y que todos vamos a ir a comer gratis. Ya se sabe. Antes de eso, solamente es amistad, son amigos, y los amigos no se tocan ni se testelean. Eso se llama tener placer, se llama tener sexo sin que haya el coito. Pues se lo voy a manejar así para que no se oiga tan mal, ¿verdad, hermanos? Pero mire, pareciera extremista, pero póngale la lupa a la Biblia y usted va a encontrar que no es así. Se llama tener sexo sin estar con un compromiso. El sexo Dios lo creó, nos lo dio a todos nosotros, hermanos, para que se llevase a cabo dentro del santo matrimonio. No fue para los noviecitos, los amiguitos, hermanos que estén pecando. No, se lo dio para los matrimonios, las parejas, para que tanto el varón posea el cuerpo de la mujer como la mujer posea el cuerpo del varón, el uno para el otro. Ahí, punto y aparte, tendremos que dar un seminario sobre ese punto, ¿no? Para que entendamos un poquito más. Pero solamente para hacerle ver a usted. Pero Corintios era una iglesia que estaba muy relacionada, hermano, con el sexo. Y por eso no tenía ningún problema. Venían del paganismo. Allá se hacían orgías a sus dioses, hermano.
se corrompían en orgías sexuales. De hecho, habían costumbres que alrededor de una diosa tenían que tener intimidad pública. ¿Se imagina, hermano? Ahí entra el pecado de exhibicionismo, etcétera. Pero bueno, no le voy a hablar todo eso. Pero había todo eso y Corintios venía a la iglesia y los demás no tenían problema. Llegaba el hijo esposo o amante, no sé cómo le podríamos llamar en sí, porque la Biblia no especifica que si se separó o no se separó, pero igual, amados hermanos, es de entenderse. La Biblia dice que el hijo no poseerá a la mujer de su padre, no descubrirá su desnudez, no se acostará con ella. Eso dice la Biblia. ¿Cómo lo quitamos, hermanos? No se puede, aunque queramos. Entendamos eso, que eso no puede ser. Entonces, después del caso de 1 Corintios 5:1-5, vemos el desarrollo del mismo tema que envuelve de igual forma el mensaje de carácter sexual que estaba afectando la doctrina del Señor. Porque, hermanos, cuando una persona llega a la iglesia y no se quiere alinear con Dios, va a afectar la doctrina del Señor. Usted pregúnteme a mí, si a mí como pastor a veces no me han agarrado personas que no son creyentes. Y la primera pregunta que me hacen es: oiga, ¿usted es el pastor de tal lugar? Le dije, sí. Le dije yo, para servirle, les digo. Me dice, entonces usted es pastor de fulano o fulana de tal. Ya cuando me dicen eso, hermano, ya casi me dan ganas de decirle, va de visita, ¿verdad, hermanos? ¿Me entiende? Pero pues uno no puede decir que no, porque ya le conocen. Pero usted ya sabe que esta persona está así, así y asá y etcétera. Hermano, no es que estén mintiendo, es que la gente del mundo sabe y lo va a señalar. Lo que le quiero decir es de que si una persona viene al Señor, él debe de saber que cuando entra por estas puertas, viene a escuchar la palabra de Dios para ver cómo arregla su alma. No para dejarla en la misma condición e imponer su costumbre a la iglesia. Y que de repente ya no tengamos a uno que está en unión libre, sino que tengamos a 2 o 3. Que ya no tengamos jóvenes en la misma iglesia que se los comen a tenteleos y a besos y nadie dice nada. No, queremos que la gente entienda que como hijos de Dios debemos de cambiar nuestra costumbre, que no son las costumbres de allá de afuera. ¿Me está siguiendo, hermanos? Acá debe de marcarse alguna diferencia. Si una persona viene, como venga todo el mundo, la Biblia dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera, ni nosotros lo vamos a echar. Pero le recuerdo a Pablo, que Pablo tuvo que intervenir y posiblemente llegó el momento cuando Pablo dijo, es el momento de que yo intervenga y tenga que llamar a la pareja que viene en unión libre y ya tiene como 4 o 5 años de estar en la iglesia y quiere servir. Porque yo he pasado por eso, hermano. Y lo primero que yo tengo que decirle, mira, mi hijo, con mucho respeto y con mucho amor, te voy a aclarar algo. Primero tú tienes que considerar si vas a vivir o no con esta mujer. Porque lo digo claramente, porque a veces es mejor que aunque vengan hermanos supuestamente unidos, mejor separarlos. Porque aún en la misma iglesia, hermanos, se agarran hasta trancazos. ¿No le ha tocado a usted vivir eso? Parejas que de repente vienen con sus costumbres y en la misma iglesia se ponen a discutir y ya casi hasta, ¿se imagina si en la iglesia hacen eso? ¿En la casa qué no harán? ¿Para qué vamos a amarrar a una persona, hermano, que viene en esas condiciones? ¿Para qué? ¿Para que legalmente se tunacían? No. Mejor hay que definirlos y decirle, mira, si tú vas a unirte con esta mujer, que sería muy correcto, ya tienes 2 hijos que mantener. Estés con ella o no estés con ella, van a ser tus hijos para siempre. Los vas a tener que visitar, vas a tener que mantenerlos. Porque hay algunos que se jactan que tienen 10 hijos, pero con un montón de mujeres, hermanos. Yo les llamo los gallos giros, ¿se recuerda, hermanos? Andan buscando gallinitas tontas para plantarles hijos y no mantenerlos. Y se los dejan al gobierno. Pero no podemos, lo que quiero decirle a usted, que aunque seamos la cuna, la sede de la vida, la iglesia de Jesucristo, no podemos permitir
estar de acuerdo con costumbres de ese tipo. Buscar la manera siempre sabiamente de decirle, mira, tienes que arreglarte delante del Señor, pero así en esas condiciones, pues lamentablemente tú no puedes servir al Señor. Por lo menos en el altar no. Le repito nuevamente, no se puede echar a nadie, hermano, de la iglesia. Al menos yo no considero que sea necesario. Media vez no sea una persona que esté dividiendo, creando divisiones o sea tóxica, pero sí debemos de tomar el momento de poder platicar con ellos y sentarse y decirle, mira, tienes que arreglar tu vida. Tienes que ordenarte delante del Señor. ¿Quieres servir a Dios? Yo tuve un joven allá en la iglesia, hermano, que se quedó sin arreglar sus documentos. Se lo digo, a mucha honra, hermanos, y recuerdo cuando él vino y me dijo, a mí me pesó todavía, soy franco, porque yo estaba recién convertido el hombre, y de repente él trae un talento, tiene un talento, y de repente me dijo, pastor, yo quiero servir al Señor. Yo le dije, mira, mijo, tienes que esperar un poquito, porque primero vamos a arreglar algunas cositas. No, es que yo quiero servir al Señor y yo me quiero casar con la mujer con la que yo vine. Le dije, pero ¿que no estás tú arreglando documentos ahorita? Sí, pero no me importa. Yo quiero primero servir a Dios y a Dios se encargará de mí. Yo me acuerdo de esa decisión, hermanos. Estuve a punto de decirle por meter mi alma, no lo hagas. Y tampoco le voy a impedir que lo haga, pues si él quería hacerlo. Hermanos, usted sabe que hay momentos donde uno como pastor se la pone difícil. Difícil, hermano. Pues yo digo, pongan las cosas más fáciles para que no nos metamos en problemas, pues. Y entonces empezó a servir, gracias a Dios está arreglando sus papeles, no ha vivido pues sin documentos acá, el Señor lo respaldó y lo está respaldando y lo va a respaldar. Pero hay un precio que pagar. Pero dígame cuánta gente, hermano, ni siquiera por algo extremo o sumamente importante, hermano, tiene la disposición de arreglar. Hay gente que llega a la iglesia, pasa un año, nada, 2 años, pasa nada, 3 años, nada, 4, nada, hermano. No se le ve el deseo de que de que quiera cambiar, aunque sea un poquito. Y lamentablemente su condición sí va a afectar la doctrina del Señor, porque la gente va a darse cuenta. La gente no es tonta en el mundo, la gente conoce la Biblia. Ellos saben, hermano, que una pareja que no ha todavía contraído matrimonio, especialmente si está sirviendo en una iglesia, ellos mismos le llaman pecado. Y tienen mucha razón, porque ante los ojos del Señor no es el amor lo que vale. Le recuerdo que es el compromiso. Anteriormente, ¿para qué le digo cómo hacían pacto, hermano? Pero váyase a buscar cómo hacían el pacto del matrimonio. O cuando hacían un pacto, había una parte muy simbólica que tenían que agarrar para comprometerse. Pero bueno, ahí no voy a entrar en ello. Lo cierto es que Pablo viene con la exhortación a los corintios, que es clara, la cual es y debe de ser un ejemplo para nosotros, que nosotros no estemos de acuerdo, no vamos a condenar, no debemos de señalar a nadie, pero sí debemos de darle un tiempo de que dé fruto, señores y señoras. Me explico. Si usted viene a una iglesia o está en una iglesia congregado y usted no se ha casado con su pareja, cásese, arréglese. Puede que usted considere que un papelito no funcione o no sirva de tanto, pero sí sirve, porque ante los ojos del Señor le hace tener un pacto. Hay un arreglo ante los ojos de Dios, y es mejor que usted se case a que viva así, en una unión libre. ¿Me explico, hermanos? 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia o arrogancia, no es buena, hermano, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no es buena? Porque la jactancia, me imagino yo, era aleluya, hermano pastor, como me dijo un día un pastor. Estábamos sentados en un edificio y acababa de salir de un programa de radio él, y yo creo que yo iba a entrar a la radio, no recuerdo por qué estuvimos ahí en las oficinas. Y me dice, vos, ¿cómo te va en la congregación? Le digo, ahí vamos.
paso a paso, como la tortuga. A mí me está yendo bien, tengo un crecimiento explosivo como espuma, me dice. Así me dijo. Solo me le quedé viendo así, decía así, al escritorio de diferencia. Y le dije, pero de seguro son almas nuevas que han ido a ganar abajo los puentes, a los parques, a la ciudad, a las familias que están a punto de separarse, de seguro. Gente nueva está llegando a tu iglesia. Ah, no, me dice, es gente que viene de otra iglesia que el Señor me está trayendo. No, yo le dije, mira varón, para mí ese no es crecimiento. Para mí es un falso crecimiento. Porque cuando una familia o alguien no está de acuerdo con el mensaje de un pastor, dice, me voy para con el otro. Y cuando ya no esté de acuerdo con ese mensaje, también lo va a dejar igual y se va a ir con el otro. Y van a andar de aquí para allá y de allá para allá. Y los pastores, estamos creciendo, aleluya, todo el mundo se está viniendo con nosotros, algo tenemos, somos la última Coca-Cola del desierto. No es cierto, es un engaño, es un falso crecimiento. Crecer es cuando realmente vamos, invadimos la ciudad, invadimos, creamos áreas y ganamos personas nuevas para el Señor. Eso es crecimiento. Gente vieja, yo se lo digo claramente, yo le doy gracias al Señor por todos los que traiga, pero no me emociona la gente vieja. Con todo respeto se lo digo, no me emociona. A mí me emociona cuando viene una persona nueva y se entrega a Jesús y llora y se quebranta y es tocada por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no solo estamos salvando un alma del infierno, estamos recibiendo una alma quebrantada, dispuesta a que se le escriba desde la A a la Z el evangelio. Y no gente que tengamos que borrarle y que todavía diga, no, esto sí quiero que me lo borren, pero esto no, porque esto allá yo lo aprendí bien y no quiero que me lo borren, no me lo toque. Y se vuelven los intocables de la iglesia. Gente irracional, rebelde, soberbia, hermano, prepotente, a veces, que humillan no solamente a los miembros, es posible por la posición que tengan o lo que tengan o lo que sean o lo que dicen ser, sino que también a los ministros los amenazan que si no le bajan de volumen al mensaje no van a diezmar. ¿Usted sabía que hay gente que hace eso? Qué tremendo, qué pecado más grande, hermano, ese. Por eso, si usted es una persona vieja en el evangelio, hermano, usted entienda que usted está aquí en la casa del Señor para que Dios le ajuste su alma, para que el Señor le quite lo que usted dice que está bien, pero que ante los ojos de Dios, Dios lo mira como detestable. Ay, hermano, pastores, que yo pensé que llegar a la iglesia era solamente para adorar a Diosito. No, usted aquí está en el taller, como dijo alguien por ahí, del maestro. Entró al hospital del Señor, donde Dios le va a quitar esos tumores cancerosos de pecado. Le va a limpiar el cerebro con hisopo, hermano, y la palabra de Dios, para que deje de pensar esas cochinadas que pensaba en el mundo sin Dios. ¿No se acuerda cómo vino usted el Señor? ¿O ya se lo olvidó? Nunca debemos de recordar nuestros orígenes, hermano. Esos son nuestros orígenes. Yo le comentaba el otro día a un siervo del Señor, hace poquito tiempo, porque me senté a meditar un poquito y empecé a mirar unas fotos, hermano. Y empecé a mirar unos. Usted sabe que uno, como cuando es joven, uno entra por caminos equivocados, hermano. Y yo no fui la excepción. Y de repente uno aprende ciertas costumbres y vive ciertas vivencias que lo marcan a uno para siempre. Y el otro día me llamaba un joven que era prácticamente un compañero del grupo donde nosotros de jóvenes nos juntábamos. Y me decía, Tito, Dios te bendice. Decía yo, aleluya, decía yo, ¿y ahora? Me alcanzó el Señor. Se mira mal el tipo, ya está viejo, canoso, arrugado, hermano, y todo. Pero sabe, viendo la foto yo decía en mi corazón, wow, porque no era una foto de esas que, ¿para qué le digo? Era foto de puro malandro, y él entre ellos, hermano. Yo decía, wow, le decía yo,
qué cosas más lindas hace Dios. Porque uno pudiera estar en este grupo a esta altura, pero el Señor le permitió ser arrancado a tiempo y ser una persona diferente. ¿Me entiende? Porque oímos la voz de Dios. Pero ellos que no oyeron la voz del Señor tuvieron que pasar por no sabemos qué, hermano, y al final llegar al evangelio ya viejos, perdone la expresión, arrugados, cansados, enfermos. Ya no pueden servir al Señor en esas condiciones, por lo menos, hermanos, en niveles donde realmente Dios pudiera decir, voy a usar esto. Yo no estoy diciendo que Dios no usa a los viejos, quiero aclarar esto, hermanos. No, yo no estoy diciendo eso. Pero yo me refiero a que sean ministerios extensos, no tipo Juan el Bautista de 6 meses y ya te vas. Amén. Es una gloria y una honra servir al Señor, pero es más honra servirle desde los días de tu juventud. ¿Qué dice Eclesiastés 12:1? Acuérdate de tu Creador. ¿En qué fecha? ¿En qué época? En la más valiosa del ser humano, en la juventud, señores. En la época más valiosa ante los ojos de Dios. En los días de tu juventud, antes de que vengan los días en los cuales digas, ya estoy viejito, cascarrabias, arrugado, ya me duele hasta el pelo y tengo mucho deseo de servir al Señor, pero no puedo. ¿Me explico? Ahora, yo sé que pueden servir en una iglesia y todo, pero hermano, ya no podrán tener los recuerdos y las vivencias que tuvimos todos nosotros en nuestra juventud, donde nos hemos metido, lo que hemos revivido, pero ¿sabe? Porque escuchamos la voz de Dios. ¿Qué dice Juan? Os alabo, jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Los jóvenes vencen al maligno, ¿cierto? Hay que batallar. Y la palabra de Dios permanece ¿en quién? Porque los jóvenes estamos, cuando estamos jovencitos, sharps, hermano. Las truchas, ya de viejito ya todo se nos olvida. Especialmente después del COVID. El estudio se lleva a cabo en la juventud para que cuando tú ya tengas cierta edad, tú, hermano, ya no digas, ay, es que yo en mi juventud, como quise servir al Señor, yo hubiera querido hacer esto y lo otro, pero no estudié. ¿Por qué? Porque no oyó el consejo, no se ajustó a la palabra. Entonces viene el momento cuando el enemigo lo destroza y lo guía por otro camino. Por eso es importante, hermano, la intervención que Pablo hizo. Y repito, Corintios se alegraba por el crecimiento numérico, pero estaba pasando por alto el mensaje que promueve el cambio y no podemos evitarlo. No le daba mucha importancia al mencionar lo que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Media vez tuvieran más gente. Y no se trata de llenar un local de gente, señores. Si se tratara de llenar un local de gente, quiero decirle que otras religiones son más poderosas que nosotros. Y yo me refiero a las iglesias cristianas. Porque las iglesias donde le entran de todo, hermano, esas están llenas. No me refiero a las iglesias cristianas. Hay algunas que sí, ¿verdad? Porque podríamos mencionar y se le llama un evangelio light. Pero yo no creo en el evangelio light. Es más, le voy a explicar, no hay evangelio light. No existe. Ese es un mito que alguien levantó y se lo plantó a la gente para buscar evangelios likes. No existe. Hay un solo evangelio y el evangelio tiene poder para salvar. Salvar viene del griego de la sotería, significa liberar, arrebatar, arrancar, es lo que significa. No hay otro evangelio, solo hay uno, hermanos. Los evangelios likes y todos esos los han elaborado aquellos que anhelan, hermano, tener multitudes, muchísima gente, para no predicarles la verdad. Es un mensaje diluido. Se denomina lo que sucedió prácticamente en el siglo XVII y XVIII. Hubo una gran fiebre de volver a llenar las iglesias de gente, hermanos, después de la Reforma, y se conoció como un movimiento que se llamó, usted vaya a investigarlo, el pacto a medias. El pacto a medias era esto: no señales el pecado. No le exigas a la gente, déjalos como están, no te metas con ellos para que no se vayan, que se queden en la iglesia, así como están. La gente va a entender y la gente no entendió. Es exactamente lo que vimos hoy, hermanos. ¿Me explico? No podemos
hermano, ocultar el mensaje que habla la Biblia. Tenemos que comunicárselo a los jóvenes, que si los jóvenes no se entregan al Señor en lo mejor de su vida, su juventud, corren el riesgo que se vayan y al final no terminen siendo nada, y lo único que traigan de regreso en el futuro, si el Señor los salva, son malos recuerdos. Y qué terrible, hermano, es conocer las profundidades de Satanás, porque una persona que conoció más profundidades del mundo de las tinieblas tarda más en liberarse del recuerdo y de las cosas que pasaron. ¿Sabe por qué? Porque dejó que se las metieran a su vida. Están aquí. ¿No le ha pasado que hay cosas que usted no logra borrarlas, hermano? Porque le marcaron. Es por eso. Ahora imagínese, una persona 20 años se entrega al Señor y luego hay otra que viene y se entrega a los 50. Tiene 30 años de vivencias negativas de diferencia que lidiar cada vez que venga a la iglesia. Hay que entenderlos. Por necios, porque no escucharon el consejo a tiempo, especialmente en su juventud, cuando Dios los llama. Pero bueno, no es el tema en sí. Lo que le quiero mencionar es de que esta iglesia era necia, hermano. Es la única iglesia que yo veo en la Biblia que Pablo viene a reestructurar desde la A hasta la Z. A esta iglesia de Corintios. Tenía necesidad de todo. Y Dios los había bendecido por lo mismo, porque había tanto pecado, hermano, que tenía que cubrir de alguna forma las deficiencias de Corinto. Entonces esta es la razón por la cual el apóstol les menciona sobre la levadura. 1 Corintios capítulo 5, no celebren la fiesta. La fiesta es celebrar, hermano, la fiesta nueva, nuestra celebración, celebrar a Cristo. No celebremos que Cristo es nuestra Pascua con la vieja levadura. ¿Me explico, hermanos? Celebrémoslo sin la levadura. Dice sin la vieja, pero en realidad está hablando sin la levadura. De malicia y de maldad. Ya le voy a hablar rapidísimo, como dice aquí. ¿No sabéis que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa? O sea, una persona que persiste estar en su pecado puede corromper a otros, hermanos, y a otros. Limpiad pues de la vieja levadura para que seáis, ¿qué dice? Masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quién? Por nosotros. Usted sabe que en la ley, una de las 7, hermanos, celebraciones era la Pascua y otra era lo que era los panes sin levadura. O sea, se celebraba la Pascua, es Cristo, ya murió por nosotros. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero después de la Pascua vienen 7 días de sacar todo el pan leudado de los hogares. Óigame, sacar todo el pecado del hogar. Un tiempo de perfección, 7. Y luego en ese tiempo también se comían los panes, pero sin levadura. Había una fiesta después de esos 7 días de los panes sin levaduras. ¿Quiénes son los panes? Nosotros, hermanos. Nosotros no necesitamos la levadura porque Cristo ya murió por nosotros. Rapidísimo definiendo lo que es levadura. La levadura, para agregarle un poquito, no, está compuesta por una serie de diversos hongos microscópicos capaces de efectuar una fermentación o descomposición que en el caso del pan aumenta el volumen de la masa y en algunas ocasiones la hace más suave. Ahora, note este comentario. Es de notar que aunque la levadura aumenta el volumen de la masa, también acelera el proceso de ¿qué? Vamos, dígalo más fuerte, ¿de qué? O sea, una persona que no está dispuesta a limpiar o que le limpie la palabra o que, hermano, recibir la exhortación, el consejo para limpiarse y evolucionar a una vida nueva en Cristo Jesús y ama mucho su pecado, puede caer en una descomposición. ¿Y qué hace una descomposición? Exactamente lo mismo que si usted deja un pan que está corroído junto con otros panes que están buenos. Usted agarra una fruta, la pone en una canasta donde hay otras frutas buenas y ¿qué sucede? Lamentablemente, el pecado es tan poderoso en el corazón y en la mente de muchos que muchos aman más lo malo que lo bueno. ¿No se ha dado cuenta de eso? Y se les es más fácil, hermano, escuchar mensajes que digan, ay, no te creas, qué exageración, eso no es pecado.
Eso son los hermanos, son medio legalistas, pero espérenme un segundo, yo no me considero legalista, fíjese. Legalista no. Conservador sí, porque hay que conservar algo. El que no tiene nada por qué pelear es un liberal, hermano, realmente. No conoce el poder del evangelio. Ese tiene otro evangelio. Pero toda la iglesia del Señor debe de tener una verdad o dos o tres o cuatro o cinco o más por las cuales que pelear y defender. De otra manera no seríamos la iglesia del Señor. Si le vamos a entrar a todo, pues no prediquemos el evangelio. Si se trata solamente de levantar una iglesia, hermanos, y ponerle un nombre, sacar una corporación, cualquiera que sea, amados hermanos, pues entonces no prediquemos mensajes ni que señalen absolutamente nada, ni que hablen nada del infierno, ni del pecado, ni lo que es bueno, ni lo que es malo. Simplemente dediquémonos a hablar de positividades y todas las cosas buenas, ¿no? Pero ese no es el evangelio. Espero que me esté entendiendo, hermanos, porque es muy importante que entendamos de que la Biblia habla que la función que tienen estos hongos o levadura es acelerar el proceso de descomposición. El pan hecho con levadura, aunque aumenta su tamaño, es de inferior calidad y duración. Y ahí por eso viene, hermano, los diferentes tipos de cristianos. ¿Por qué este es más aguado que este? ¿Por qué este se quiebra con todo? ¿Por qué este se daña con todo? Pues échele pluma, hermano. Hay que limpiarnos y celebrar la fiesta sin la vieja levadura. Hay que celebrarla, hermano, sin la levadura. Porque nosotros somos los panes que celebramos la Pascua, que es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Puede notar que una función de la levadura, hermano, es descomponer. Lo notó claramente, ¿verdad? Y usted le voy a dar un pasaje rapidísimo solamente para que lo vea. Gálatas capítulo 5, verso 7 dice, y da un ejemplo de unos descompuestos. Y podría haber puesto muchos más, pero solo les voy a dar ese, hermano. ¿Qué dice Gálatas 5:7? Vosotros que dice corríais. ¿Cómo? Tenga cuidado, hermano, con las amistades. Hablamos del compañerismo, ¿no? El viernes, ¿se recuerda? Tenemos que buscar la compañía, el ser compañeros, pero no podemos tampoco ajustarnos a lo que nuestros compañeros quieran que hagamos con ellos, porque sería una mala influencia, hermanos. Vosotros corríais bien. Y la pregunta, ¿quién os estorbó? ¿Os estorbó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. Esta persuasión procede de aquel que os llama. Un poco de levadura que dice, pudre, hermano, pudre toda la masa o la leuda, aplicándolo en el sentido que también acelera el proceso de descomposición. ¿Me explico? Es como ¿cómo le llaman el tejuino, hermano? ¿Tú conoces el tejuino, no? Hermano Marcos, sí. Riquísimo, hermano. Es masa descompuesta. ¿Verdad que sí? Usted también lo conoce, ¿verdad? A mí como me gusta, pero tiene mucha sal. A mí ya me hace un efecto negativo. Pero riquísimo, a mí me gusta muchísimo. Pero es masa descompuesta, hermanos. Podrida, ahí está uno metiéndose todo eso. Imagino que ha de ser dañino, ¿verdad? Para darle un ejemplo a usted en cuanto a esto. La levadura es tipo y figura del pecado y sus efectos en Israel. Después de la Pascua se comían por 7 días panes sin levadura y el pueblo debía deshacerse de toda levadura en su casa, acelerando hermano, el punto. Solamente le doy el pasaje Éxodo 12:15, cuando habla acerca de que 7 días comerás panes sin, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, sacar el pecado. Porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado. Mira, había una penitencia, hermano, en cuanto a eso, una condena. Éxodo 12:15. Jesús comió pan leudado en la Pascua, pero ya entendemos que eso fue una señal que sería Él quien cargaría con nuestros pecados, porque es tipo y figura del pecado en su cuerpo, y mandó que así lo hiciéramos nosotros también, en señal de recordatorio de lo que hizo por nosotros. Yo no estoy de acuerdo con la
la administración de la cena que hacen algunos pastores, hermanos, con mucho respeto lo hago, no cada quien decide cómo maneja su administración, pero yo personalmente, habiendo estudiado todo esto, le puedo decir que lo que el Señor comió esa noche fue pan común, pan leudado, de acuerdo al término que se traduce del griego como aptos, que significa pan leudado con levadura, pan común. No era un pan que se utilizaba sin levadura en la ley, porque eso estaba tipificando que el cordero aún no se había cargado en su cuerpo el pecado, que era la levadura, pero cuando él dijo consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ¡pum!, se fue el Señor, se cumplió Isaías 53. Y ahí canceló nuestras deudas, porque él cargó, llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados. Y por eso él dijo, esta Pascua, esta la he anhelado comer con vosotros. ¿Cómo he anhelado comer con vosotros esta? No las demás. Esta. Porque ahí no había cordero, ni pan leudado, ni hierbas amargas. Pero bueno, nomás le agrego eso para que usted tenga conocimiento de lo que le estoy explicando aquí. Y usted sepa la razón por la cual es menester que en toda iglesia se agregue la levadura en el pan que tipifica el pecado que cargó nuestro Señor en su cuerpo. Y no nos olvidemos de nuestro origen, que éramos pecadores, pero por él fuimos salvos y fuimos perdonados, porque él llevó, hermano, el pecado por nosotros. Nosotros no hicimos nada para perdonar nuestros pecados. Avancemos rapidísimo. Ya casi termino, hermano. Jesús le dijo a sus discípulos sobre la levadura en Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es que, hermano, ¿es pecado no la hipocresía? Sí. Aunque no me diga amén, por favor no me pregunte qué es ser hipócrita. No voy a entrar en eso. Pero la Biblia habla que la levadura se ejemplifica también con la hipocresía, pero la hipocresía es pecado, que habla de la falta de sinceridad con la que se tiene que celebrar la fiesta en Cristo Jesús. Mire, si a alguien le cae mal a usted, hágame el favor, vaya con él o con ella. Yo tuve una pareja, no sé si debería decirlo, pero lo voy a decir como testimonio. Hermanos, yo tuve una pareja que nos hizo un daño junto con otros más hace más de 10 años. El otro día que vino el Señor los mandó, así me dijo él. Me llamó para preguntarme si podía ir a mi casa a hablar conmigo. Y yo dije, pero ¿y de qué se trata? Bueno, es que quiero hablar con usted, queremos hablar con usted, me dijo. Y yo dije, pues amén, dale, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Yo lo acepté, hermano, por curiosidad. Yo dije, después de tantos años, ¿qué quedará? ¿Qué quedará? Dije yo, después de tantos años. Y cuando estoy ahí, hermano, en el comedor de donde yo vivo, platicando, después de un cafecito me empiezan a abrir su corazón. Mire, pastor, es que venimos a usted sabe, lo bueno por enfrente, ¿no? Venimos a agradecerle por el tiempo que usted dedicó y se esforzó para enseñarnos, porque nos sirvió muchísimo. Todo lo que usted dedicó, el esfuerzo, queremos agradecérselo. Estamos aquí porque el Señor nos habló que teníamos que venir con usted a reconocerle. Cosa que yo me sentía raro, hermano, soy franco. Yo no estoy acostumbrado que la gente venga y me diga, perdón, pastor, me equivoqué. Pero fíjese, Dios lo levantó en diferentes momentos a los dos y se unieron sin saber que tenían que venir a hablar conmigo. Ojalá el Señor traiga más hermanos, aleluya, ¿verdad? Porque no es uno. Y ahí están hablándome y de repente, usted sabe, les gana el sentimiento, se ponen a llorar. Yo dije, qué bueno, porque solamente con el hecho de que vengan ya es un gran paso. Y pastor, también la verdad el Señor nos mandó a pedirle perdón por todas las cosas que le hicimos. Y yo de oírlos, hermanos, yo los miraba y decía, ¿y estos qué les pasó? Dije, pero bueno, si Dios lo hace, ¿yo qué? ¿Verdad? Y ahí estaban, hermano.
arreglándose con el ministro, pero me llamó la atención algo, que me dijeron, es que no hemos podido estar completamente bien. Yo les dije, ¿les ha afectado todo esto a ustedes? ¿Cuánto tiempo hace que se fueron de conmigo? Pues ya hace como 10, 12 años. Yo ni me acuerdo, hermanos. Y empezaron a hablarme acerca de las cosas que ellos sentían. Yo les dije, han vivido amarrados por más de 10 años. ¿Por qué han querido? Pues ya ni me acordaba, hermano, yo soy franco. Yo le di vuelta a la carpeta desde... Claro, en su momento cualquier ofensa le molesta a uno, hermano. Y prepárese para que yo le responda, porque yo soy respondón. No cree que me callo la boca. No, yo no tengo pelos en la lengua, hermanos. Sin embargo, también he aprendido a sanarme y no guardar rencor y resentimiento en contra de nadie. Yo no odio a nadie, hermano. A nadie odio. Así es que el día que usted no esté de acuerdo conmigo, no se amargue, venga y platique conmigo y dígame, mire pastor, es que no sé, usted me dio la mano a la mitad y a mí me gusta que me den la mano así bien grande, como hombres. Y yo le voy a decir, hermano, disculpe, es que iba corriendo y apenas te alcancé a agarrar, ¿verdad, hermanos? Se lo digo porque hay gente que vive dañada por tonteras que el diablo le mete, que no están ni siquiera en nuestro calendario ni en nuestra mente hacerlas, pero que se presta el momento y de repente la gente se afecta. Ay, el pastor tiene algo contra de mí. Ay, que el hermano esto. Ay, que me dijo esto. Y hay gente bien hábil, hermano, que uno dice una cosa y ellos oyen otra. Es increíble. Y están todos amargados ahí. Y lo curioso es que quieren servir al Señor y no han aprendido que cuando se viene a servir en este púlpito no es para masacrar a nadie ni para destilar amargura contra nadie. Usted no puede servir al Señor con un alma amargada. Tiene que aprender a perdonar. Cualquier ofensa que le hagan, prepárese para perdonar. Por eso yo no tengo problema con eso, hermanos. Pero la hipocresía es peligrosa, es pecado. La hipocresía. Y eso se vivía mucho en la iglesia de Corintios. Eso se vive mucho en toda la iglesia, hermano. Hay gente muy hipócrita, que por un lado le sonríen a uno, que aquí no hay ninguno, gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero más de alguno tiene que haber, porque Jesús tenía su Judas y Adán y Eva su serpiente. ¿Qué nos espera a nosotros? Favor, ¿no cree que vamos a hacer la excepción? La masa representa la enseñanza para que es el alimento espiritual destinado a nutrir y fortalecer al pueblo de Dios. Póngale Isaías 55:2, no lo voy a leer, Oseas 4:6. La levadura es pues la sana doctrina corrompida por la ambición, el error mezclado con la verdad. Gálatas 5:7, ya le di el pasaje. Es muy importante entender que vamos a celebrar la fiesta sin la vieja levadura. Pablo no está diciendo que hay que buscar otra, no. Pablo está diciendo sin la levadura de malicia y de maldad, sin esa levadura que venga a contaminarnos y estorbarnos. Vamos a celebrarla, hermanos. Celebre al Señor, celébrelo. Celebra al Señor por lo que ha hecho. Hay un canto que el Señor me regaló hace muchos años atrás, varios, no sé cuántos, unos 6 años tal vez. Celebraré con gozo, ¿eh? Celebraré a Jehová, celebraré con gozo. ¿Lo ha oído? Ese canto me lo regaló por lo mismo, porque hay que aprender a celebrar al Señor. Celébrelo en los momentos difíciles. Celébrelo cuando le caiga mal a alguien. Celébrelo cuando alguien lo señale. Celébrelo, hermano, cuando lo acusen de lo que sea. Prepárese para ser vituperado y señalado. ¿Cuál es el problema? Si a Jesús se lo hicieron, a los apóstoles también, ¿qué nos espera a nosotros? Dígame usted, ¿quién le dijo que el evangelio era de una teología de dulce de algodón, hermano? No, ese no es el evangelio. Ese es el evangelio que se han formado los hombres para poder llenar los templos, hermanos, y que la gente esté ahí y se levante una generación con un evangelio diferente. Pero usted debe de saber que el evangelio de Cristo es un evangelio que compromete. ¿Cómo celebramos la fiesta?
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes que dice sin. Vamos, dígalo, sin. Sin. Si antes usted sabía que tenía costumbres que ahora en la iglesia son pecados, ya usted ya sabe, véase al espejo y límpiaselos, quítelos, hágalos sin. Usted diga, yo voy a entrar a celebrar la fiesta al Señor sin. ¿De qué le sirve a un adúltero venir aquí a la iglesia, levantar las manos, danzar, brincar si sabe que está en pecado? ¿De qué le sirve a una persona, hermano, que sabe que de la iglesia se va a pecar como que si no conociera o tuviera al Señor? ¿De qué le sirve? Dígame usted. Y posiblemente alguien está pensando, ay pastor, por eso yo mejor no voy a venir ya más a la iglesia. Pues qué tonto, porque está arriesgando no solamente vivir una vida en abundancia, sino aún hasta su propia alma. Perdón que lo diga, yo tengo mis bases en lo que digo. El Señor lo rescató de un mundo de tinieblas y lo trasladó a un reino de luz. ¿Para qué quiere vivir en tinieblas donde hay luz? Es mejor sacar la tiniebla, cualquiera que sea. Al fin y al cabo, no crea, todos se la vemos. No piense que va a tapar el sol con un dedo. No, todos lo vamos a saber. Los chismes corren rápido. ¿Dónde anduvo usted? ¿Qué hizo? A mí qué me importa. A veces me han preguntado a mí personas, pastor, y usted tiene la gente ahí supervisada. Y a mí qué me importa. Si no la supervisa la misma gente, no se supervisa, ¿por qué ando yo de guarura de la gente? Hermanos, ¿se imagina que yo llegara con un anciano a su casa? Hermano, disculpe, venimos a supervisar su casa, a ver qué ve, a ver qué tiene. Y me llevo a Carballo todavía, ¿verdad? Conmigo. Tenemos una inspección de rutina con los miembros de Everett. A ver, sacamos la lista. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde vives tú, Raúl? Allá por, ¿dónde? Marysville. Empezamos por Marysville. Con Raúl y con la hermana que está. ¿Dónde está la otra hermana que vive por allá? ¡Ah, ya te vi! Ajá, los que están más lejecitos, pues. ¿Se imagina, hermano, que uno hiciera eso? Es una gran tontera. Usted es responsable de sus obras. Usted es responsable ante los ojos de Dios de su vida. Usted viene a la iglesia para ser instruido, para que su vida se evalúe en base al espejo de la palabra. Tiene que haber alguien que evalúe, alguien que le hable de una forma diferente y no solamente de las cosas buenas, ¿no? Vayamos rápido con todo esto. El deseo de cambiar, lo que quiere decir que cuando una persona que llega a Cristo y no está dispuesta a cambiar, hermano, arreglarse, ordenarse, etcétera, no está siendo sincera. Por eso la Biblia habla de sinceridad, sin malicia ni maldad. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a un ministerio y no está dispuesta a arreglarse, pasa el tiempo y no sucede nada, no está siendo sincero con uno. Es posible que solamente vengan a venderle productos de multinivel, no sé a qué venga la gente. Entonces no se preocupe, hermanos. A veces Dios va a traer gente a la iglesia y van a venir mensajes claves para ellos, porque en el momento clave Dios los trae y les habla de frente el Señor, y ni aún así se arreglan. Prefieren mejor no llegar a la iglesia. ¿Me explico? Hermanos, porque no supieron oír la voz de Dios que les estaba hablando, mi hijo. Es posible que ya te des la última parada. ¿Me entiende? Porque usted sabe que Dios da últimas paradas. De repente, ¿sabe cuáles son las últimas paradas? Oh, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, ¿no? Pero no quisiste. Sea aquí que vendrán días. Entonces, ¿cuántas veces quise juntar? ¿Cuántas veces te visitará Dios antes de que sea la última? Como a Sansón. Supuestamente era nazareo, hermano. Nazareo. Un nazareo era una persona que se cuidaba y tenía que guardarse para el Señor en Israel. Pero él le gustaban las filisteas. Él no quería nada con las hebreas, porque las hebreas eran muy reservadas, muy conservadoras. Aparte le iban a ir con el chisme al pastor que las andaban cortejando. Y por eso se iban mejor a buscar una del mundo, donde no las conocieran. Pero una filistea, hermano, fue la que Dios usó para avergonzarlo. ¿Cómo murió Sansón?
Hermano, ¿usted quiere tener un final así? Un ratito nomás que venga Dios y diga, ok, mijo, te voy a dar la unción otra vez por un ratito, nomás para que me hagas el favor de matarme a todos estos filisteos que están aquí, que son mis enemigos. Pero ¿cómo murió Sansón? Vencido por una mujer, ¿correcto? Avergonzado, esclavo y sin visión. Así quiere morir una persona. ¿No le parece que es mejor despedirse de esta vida como Moisés? Tenía una visión 20-20, hermanos, como un jovencito, y tenía 120 años de edad el hombre. Una visión, hermano, extraordinaria. Aparte tenía un gran grupo de discípulos excelentes y la fuerza de un joven. Bueno, vayamos rápido. Cristo es nuestra Pascua y nosotros los panes sin levadura. Después de la Pascua, ¿cómo podemos notar lo opuesto a la corrupción de la levadura o maldad oculta? Son la sinceridad y la verdad, que es lo que simbolizan los panes sin levadura. Entonces, quitemos todo eso. Hermano, la falta de sinceridad es pecado. Se lo digo de antemano. Sea sincero, a alguien le cae mal, vaya y hable con la persona. No se amargue, no deje que el diablo lo mine y usted sea el agente, hermano, que vaya a cambiar negativamente a otras personas con su forma de hablar. Porque usted sabe que una persona contaminada contamina a otros. Una persona que habla mal de otros está contaminada. Hay que limpiarse. Eso no ayuda nada en el crecimiento del reino de Dios, en lo absoluto. Es terrible, ¿no? Vayamos rápido. Vemos 3 medidas de levadura en este pasaje y obtenemos 3 clases de levadura. La primera, levadura vieja, levadura de malicia y levadura de maldad. 3 cosas que Pablo habla ahí, que hay que quitar. ¿Qué quitamos? Levadura vieja, la vieja vida nuestra, levadura de malicia y levadura de maldad. Voy rápido a explicarle aquí. Primeramente, levadura vieja son los pecados que cometíamos antes de arrepentirnos y seguir al Señor. Se le llama vieja levadura porque simboliza el pecado que quedó atrás en nuestra vida, así que ya no debe, ¿qué, hermano? Volver. Ahí está 1 Corintios 5:11, ya no debe de volver. Vamos a la otra. Levadura de malicia. Es la intención oculta detrás de las buenas obras que el creyente hace. El Señor Jesucristo también le llama levadura de los fariseos o hipocresía. Es la levadura de malicia. Siéntase, hermano, contento cuando una persona venga y le diga a usted, mire, usted me cae mal. La pregunta sería, ¿por qué? No, es que no sé por qué, pero es que me cae mal. Entonces usted va a decir, ese es un demonio. Porque al único que le puedo caer mal, pues no sabe por qué es un demonio. Hay que meterlo a una liberación inmediata, hermano. Pero si usted le hizo un daño a alguien, tiene que ir a pedirle perdón. Este año 23 es un año de perdón. Hermano, Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre su pueblo que ha aprendido a perdonar. ¿Me escuchó lo que le dije? El que ha aprendido a perdonar. El amargado no. Ese está en hiel de amargura y en prisiones de oscuridad. Lucas 12:1, Mateo 16:12, Marcos 8:15, 23, 27, 28. Ahí hablamos de casos de levadura. Ahí lo tiene usted. Ejemplos para que usted pueda notar, hermanos, a lo que se refiere. La número 3 que habla Pablo, levadura de maldad. Es la doble vida que practican aún falsos ministros de Dios, que no solo lo hacen los falsos hermanos. 2 Corintios 11:13, Mateo 7:15. Quienes a la vista de todos fingen ser santos, pero en lo oculto practican ¿qué, hermano? Lo que Pablo habla. Fornicación, avaricia, bla, bla, etcétera. El llamado es a celebrar la Pascua, hermano, o la fiesta con panes sin levadura, doctrina, enseñanza probada y aprobada que nos acerque más a la voluntad de Dios y no que nos deje en nuestro mismo estado. Y que la iglesia se acostumbre a permitir. Yo no estoy promoviendo a que cuando venga una persona, hermano, recién convertida, con un caso así, usted intervenga, porque son asuntos pastorales. Pero queremos aclarar que la doctrina de Cristo no está de acuerdo con el pecado, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo o no?
O usted dice, ay no, pastor, pobrecitos, hay que entenderlos. Eso es que, mire, pastor, se aman. Si se amaran, se arreglaran. Porque una persona que ama tiene compromiso. Vamos a concluir. Mire la forma que lo expresa el apóstol a la iglesia. Y no es el único lugar en que es muy severo en cuanto a esto, a los que continúan especialmente en pecados de carácter, hermano, sexual y otros más. Porque hay gente, hermano, que, mire, le voy a explicar algo y quiero que me entienda en el buen sentido de la palabra. Cuando usted invite a un ministro a su casa, aunque no me diga amén, hermanos, o a un siervo, a una sierva del Señor, cualquiera que sea, usted debe de saber que ese hombre, esa mujer de Dios, están llegando a su casa a honrarle a usted con su presencia. Hello. ¿Usted no lo considera una honra? No nos invite. No queremos ir. Es más, no necesitamos ir. Nos encantaría, nos gustaría poder conocer y bendecir su casa, pero no estamos, hermanos, con la fiebre de ir a visitar ninguna casa. Pero nuestra presencia lleva lo que somos nosotros a ese hogar. ¿Me explico? Entonces, usted debe entender que una persona que llega a su casa en otros términos diferentes a los nuestros, no le va a honrar su casa. Le va a dejar lo que esa persona es en su casa, o lo que trae en su vida a su casa. Aunque no me diga amén. Yo soy un hombre que conoce el mundo espiritual y yo sé que hay espíritus que mueven a las personas del infierno. Y es interesante, hermano, que cuando una persona viene con odio, contienda, dejan espíritus de ese tipo. Cuanto más de impurezas sexuales. Aunque no me diga amén, pero tome conciencia de que lo que uno trae es lo que uno va a dejar. Por eso, yo no creo, hermano, yo estoy abierto a ir a donde me inviten media vez, sean personas que quieran arreglarse con el Señor. A mí no me importa quiénes sean. Si son de casa y son personas honrosas y vamos a tener un buen tiempo, con mucho más gusto. Y si no, no se preocupe, yo no tengo fiebre de ir a visitar a nadie. Hermano, soy franco. No vaya a pensar, ay, voy a invitar, el pastor se está buscando que lo inviten. No me estoy invitando. Al contrario, le estoy avisando a usted que cuando usted me invite a su casa, si usted no me ha invitado es porque no le ha dado la gana o no quiere que yo le bendiga. Si usted no cree que yo llevo bendición, no me invite. Así déjeme, tranquilo, usted no sufra. No tenga problema con eso. Pero si usted un día quiere que yo vaya y bendiga su casa con nuestra presencia, yo quiero decirle que Dios me ha bendecido para bendecir a otros. Por eso uno se ha guardado para hacer bendición. Pareciera presunción, pero no lo es. Es una verdad, hermano. Puede haber una sanidad. ¿Cuántas veces no he visto, hermano, una sanidad, un milagro, hasta liberaciones en los hogares? ¿Le cuento una así rapidísimo? Sí, se la voy a contar nomás porque tenemos un poquito de tiempo todavía. No se preocupen, hombre, estamos en el Señor, hombre. Si antes se la pasaba más tiempo allá en los bailes, ¿cuánto más ahora acá en la iglesia, no? En una de las ocasiones que nos tocó, fuimos a visitar una familia y mientras arriba estábamos visitando la familia, abajo de nosotros estaba un joven endemoniado, levantándose en el aire. Había basement abajo, nosotros arriba y él abajo, levantándose. Cuando se dieron cuenta los familiares, me lo llevaron. Ese joven hacía toda clase de símbolos. Así, así y así. Yo conozco qué significa cada uno de ellos dentro del ocultismo, hermanos.
¿Cómo se llama eso? Bendición. Ay, pero es que se endemonió. Sí, es una bendición. Hermanos, ¿cuántos endemoniados no había en Israel? Imagínese, ¿usted cree que en la sinagoga donde entró el Señor no había más endemoniados más que esa mujer? ¿Ah? No, había más. Pero el Señor solamente liberó a una persona. ¿Por qué? Por misericordia. Él pudo haber liberado a todos los endemoniados que estaban ahí, pero solo uno tiró el grito. A eso me refiero yo. Aprende a invitar a los ministros suyos. No invita a los otros ministros, no, a los suyos. Primero, usted tiene una necesidad, invite a los suyos que vayan a bendecirle su casa. Y si se tira el grito, tómelo como bendición. Ahí le vamos a caer encima. Y si no podemos, regresamos con otros pastores que nos ayuden. Pero sí vamos a poder, se lo garantizo en el nombre del Señor. Aleluya. 1 Corintios 5:9, os he escrito por carta. Esto es lo que le digo, que es bien duro, pero es que esto es lo que enseñaba Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con ¿quiénes? ¿Con quiénes, hermano? Hoy en día ya no importa eso, hermano. Ay, pobrecito, es que el hombre y la mujer está en pecado. Ya lleva como 4 maridos y el que tiene no es suyo, es una samaritana. ¿Va a ser una gran evangelista? No, permítame un segundo. Permítame, el caso de la samaritana es un caso muy aislado, que no tiene nada que ver con la doctrina del Señor. Ya quedó sentado en el tema pasado que la definición de esta palabra es pornea, de la cual obtenemos las palabras porno y pornografía. La palabra en la escritura se refiere a cualquier actividad sexual ilícita, cualquiera. Se llama fornicación. Le repito, no es adulterio, no es incesto, no es sodomismo, no, es, hermano, fornicación. No vamos a entrar en detalle, veas el tema pasado, ahí está. Pero Pablo decía, no os juntéis con los fornicarios. No en una ocasión, no os juntéis. No hay que, hermano, formar paredes divisoras. Pero le voy a explicar por qué. Porque Pablo no se está refiriendo a los fornicarios del mundo. Se está refiriendo a los que se dicen ser hermanos, pero no quieren cambiar. Quieren estar iguales. Entonces usted tiene que entender, que debe notar que no es a los fornicarios o etcétera, hermanos de este mundo, sino a los que se dicen ser hermanos y practican el amaciato y otras actividades de carácter sexual y más. 1 Corintios 5:10, ahí lo dice. No obstantemente, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de donde. Entonces no está hablando mire, ellos están más cubiertos todavía que uno que diciéndose ser hermano y servidor de Dios está practicando eso. Todavía los cubre más el Señor. Los cobija, les tira la cobertura todavía más que a los otros. Yo termino con esto. Aquí queda claro el mensaje en el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Vamos, dígalo más fuerte. Aquel que dice, ay, yo amo a Jesús, amo a Cristo, pero vive en pecado. Sabiendo que es pecado, sigue cometiendo pecado. Ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni ¿qué dice? Vamos, llévelo a su casa, hermano, para que vaya y le bendiga su hogar. Llévelo a su casa. ¿Quiere ponerse de pie? Llévelo a su casa, porque la Biblia dice que lo que sea la persona es lo que le va a dejar. Cuando podemos juntarnos, hermanos, con los hijos de Dios, la palabra los categoriza como personas que no son sinceras y verdad, que aman la verdad o que aman la verdad, ya que no están dispuestos al cambio. Pero usted y yo hemos entendido, hermanos, lo que Pablo dice. ¿Por qué razón tendría yo que juzgar a los que están fuera? ¿Por qué? A mí qué me importa los que están fuera. Pero si uno que se dice ser hermano está manchando la doctrina del Señor, yo no puedo honrarlo con mi presencia, a menos que esa persona diga, pastor,
no sabía, me equivoqué. Perdón a Dios y perdón, pastor, porque no me daba cuenta que lo que yo hacía afuera se sabía adentro e iba a influenciar en que la gente dijese cosas perversas en contra del evangelio. Pues hoy le comento que sí. Por eso Pablo, estando en otro lugar, hermano, escuchó que en Corintios había uno que tenía tal desfachatez y la congregación se había unido con él para hablar de un falso crecimiento y decir: aleluya, llegó una almita más. El hijo con su madrastra. Bienvenido, hermano. ¿Cómo le llamamos a usted? ¿Hijo o esposo? No importa, usted no se fije. Dios ama a los pecadores. Por favor, hermanos, seamos correctos. El evangelio del Señor condena el pecado. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, mas lo que Dios te da en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Qué hace el pecado? Te destituye, te separa de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que separó a Adán y a Eva del huerto? El pecado, hermanos. ¿Qué le quitó? La posición, la autoridad, la presencia, hermano, el ser fructífero, ser bendecido, en el, hermano, gobernar en su campo, y tuvieron que salir como cualquier otro, echados fuera por causa de ¿qué? Del pecado. Entonces, por favor, no consintamos el pecado de otros, pero tampoco lleguemos con ellos a querer masacrarlos como jueces, porque posiblemente no le toque a usted y tenga que hacer una intervención ministerial. Pero vea bien a quién lleva a su casa. ¿Me está siguiendo? Vea bien a quién lleva a su casa. Eso sí lo puede hacer usted. Lleve a alguien que le bendiga su casa. Pero si usted lleva a alguien que sabe que está en pecado, que se dedica a hablar de los ministros, que se dedica a hablar en contra de las iglesias cristianas, en contra de las familias, que se dedica a vivir una vida como que si no conociera al Señor, ni siquiera lo invite a comer hasta que se arregle y sepa que el Señor habla en serio cuando habla del evangelio. Levante sus manos al cielo y oremos al Padre y nos vamos. Creo que el mensaje quedó claro. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia. Hemos recibido y entendido tu palabra. El mensaje está claro, Señor. Celebremos la fiesta sin la levadura vieja de malicia y de maldad. Celebrémosla sin todas esas cosas, como dice tu palabra. Por eso hoy celebramos el cambio en Cristo Jesús. Celebramos a Jesucristo, nuestro Señor. Pero lo celebramos, Dios eterno, como nuevas criaturas, como nueva raza, con la mira y la frente en alto, Señor, de que podremos equivocarnos, pero jamás permanecer en nuestros errores. Tu palabra dice claramente que tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta tarde, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti. Y si hubiese pecado medio nuestro, te ruego, Dios, que tu sangre preciosa sea rociada sobre tu pueblo, Señor, para purificar. Y aquel que posiblemente estaba tomando a la deriva este evangelio, que pueda escuchar tu voz a través de este mensaje una vez más y se corrija. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo a ti, dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cantémosle al Señor ese canto precioso que están entonando. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Hay un río de vida, está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nadie lo detendrá.
poder, tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluye, tu río fluye, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá. Gracias, oh Dios. Nadie lo detendrá. Gracias, Dios amado, porque nos sacaste del pecado, Dios, y nos sacaste a la luz admirable, oh Dios. Y ahora fluyes en medio nuestro, Señor. Gracias, te amamos y te glorificamos, oh Dios. Te adoramos, te damos honra, te damos gloria, Padre, porque sabemos, oh Dios, que tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas, oh Dios. Tú has cambiado, tú has transformado, Dios, y tú nos has dado esperanza, oh Dios. Nos has dado una nueva oportunidad, oh Dios, para corregir, Señor, nuestro pasado y seguirte a ti, Señor, seguir tus pasos y dar testimonio, Dios, reflejar, Señor, que tú hiciste maravillosas cosas en nuestras vidas, Dios amado. Ayúdanos, oh Dios, para ser ejemplo de otros, oh Dios, y que busquen también, oh Dios, esa luz que los ilumine, oh Dios, y los saque de la inmundicia en que se encuentran, Padre. Gracias por la vida de nuestros pastores, oh Dios. Te pedimos que tú los bendigas grandemente, oh Dios, que tú les ayudes, que tú les des fuerzas, oh Dios, que tú los tengas con bien, Padre, protegidos, Padre amado. Y así cada uno de mis hermanos que están aquí para apoyarnos, oh Dios, que tú los bendigas y que les des fuerza, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, nos vamos a nuestros hogares con bendición de lo alto, Dios amado, a cada hermano, así como vino, Dios, que regrese lleno de tu presencia, oh Dios, que tú lo guardes durante esta semana que ahora comenzamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en cada nación. Ministerios Levantando la Cosecha. Apóstol Tito Ávila. Desde el estado de Washington. Te invita a nuestros servicios en vivo, domingos 10 de la mañana y 2 de la tarde. Casa Ministerial Levantando la Cosecha. Actividad de fortalecimiento, lunes a jueves. Todos los martes, clases de discipulado a las 7 de la noche. Actividades mensuales. Reunión de damas. Primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Sábados. Oración de las 8 a las 9 de la mañana. Reunión de jóvenes cada tercer sábado del mes a las 2 de la tarde. Búscanos en las redes sociales, YouTube o Facebook como Ministerios Levantando la Cosecha. Peticiones de oración: llamar al área 206-850-6316. Contamos con material bíblico para iglesias, enfocado en crecimiento espiritual.